Juez Moreno entrega a la UCO una misteriosa caja aparecida en el juzgado tras los registros del caso Koldo. Atención, el juez Moreno acaba de entregar una misteriosa caja a la UCO tras los registros del caso Koldo. Y lo que parecía que iba a ser información muy importante vinculada a Koldo, que hacía que pues complicara todavía más la situación en Moncloa, puede ser, amigos, una trampa mortal. Nuestro querido Luis María Pardo nos lo quiere contar. Informaban hoy a media tarde diversos medios de comunicación de que se había encontrado, la palabra es aparecido, una caja de cartón con una serie de evidencias y pruebas respecto del procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional y también el Tribunal Supremo por el tema de Koldo, Ábalos, incluso posibles partícipes que puedan aparecer, y en la cual se decía que había un pendrive, una corbata de la Guardia Civil, un pasacorbatas del Servicio de Información y otra serie de pruebas unos sellos. 13 o 12 sellos respecto de algo que al parecer ha aparecido en la Audiencia Nacional. Pero vamos a ver, ¿cómo que aparece? O sea, cuando se detiene a una persona, por ejemplo, si a mí me detuvieran, me quitarían este teléfono, el cual se registra, la marca, el email, las tarjetas. Entonces el funcionario policial, que puede ser un guardia civil o un agente de la Policía Nacional, hace una cadena de custodia, una hoja de custodia. Es decir, hasta que mi teléfono llega a ti, que eres el juez, va pasando por una serie de funcionarios que se va firmando la entrega de cada uno de los movimientos que tiene el teléfono. Sí. En este caso, si hay una caja y hay una serie de pruebas en la caja, se va firmando. Es imposible materialmente que pueda aparecer una caja aquí y que digan, oye, ¿y esa caja ha aparecido? ¿Cómo que ha aparecido? En el momento que aparece, se ha roto una cadena de custodia. Exacto. ¿Qué sucede cuando se rompe una cadena de custodia en un procedimiento penal? Nulidad. Que hay una teoría de un árbol envenenado. Toda la prueba que radique y venga de ahí es nula. Y entonces, si en un pendrive se ha analizado, por ejemplo, la implicación de un posible ministro, por lo que sea, por un mensaje... Pero se anularían solo las pruebas de esa todo caja. El procedimiento, porque todo. Al final todo va a tirar de un mismo hilo. Y si en esa contamina caja, el procedimiento. Imaginemos que en esa caja hay una prueba fundamental para imputar al presidente del gobierno, o para imputar a uno de los ministros, o para imputar que en una licitación, esa licitación fue dada en un abuso de derecho, en un fraude de ley, en un cohecho. Todo eso se tira por la borda. Yo me pregunto, ¿por qué ha aparecido la caja? ¿Qué contiene la caja? ¿Por qué el juez instructor no ha tenido conocimiento de esa caja? ¿Dónde ha aparecido? ¿Quién es el responsable de eso? ¿Quién es el responsable? ¿Qué cadena de custodia Exacto. ha habido? Porque claro, ahora, no solamente es que las acusaciones populares, Ministerio Fiscal o juez, estemos sorprendidos ante esto, es que incluso las defensas pueden decir, oiga, pero ¿qué es esto de que aparecen cajas en la Audiencia Nacional? Claro. O sea, eso no puede aparecer así, ni puede aparecer... Es algo completamente que no tiene sentido. Ahora bien, otra cosa es que la caja estuviera almacenada en un depósito dentro de la audiencia, se hubiera quedado allí, hubiera una cadena de custodia y todo pudiera ser hilado para demostrar que eso no ha sido alterado o adulterado. Pero no estamos hablando de un caso normal. No. Estamos hablando de un caso... O sea, quiere decir, para que la gente nos entienda, que llegan todas las pruebas, han pasado por la cadena de custodia. Exacto. Y la caja quedó entrevarada en unos papeles que luego se ha recuperado. Es una explicación. Puede ser. Porque yo entiendo por dónde va... Pero... Se lo digo porque usted acaba de poner a toda la gente que nos está viendo los pelos de punta, pensar que se puede anular. Es así, de todas las maneras, habrá que... pero que jurídicamente tendrán que justificar porque quiero recordar que lo he leído en 20 minutos, hay otros medios, pone, entre comillas, ha aparecido. Ha aparecido. No, las cosas no aparecen en los procedimientos judiciales. Es decir, pudiera ser que hubiera estado en un almacén en San Fernando de Henares y de repente trayéndola han dicho, hostia, ¿y esto? Bueno, vale, pero aparecer no.
Porque en el momento que aparece, ya tienes usted a las 18 defensas diciendo, tráigame usted las pruebas de esa aparición que acaba de suceder aquí. Porque desde luego, si yo fuese una defensa, me gustaría que se justificase qué había ahí y por qué ha aparecido. Además, ¿qué señales están en la caja? Al parecer, una corbata de la Guardia Civil, 13 sellos y un pasamanos del Servicio de Información. Y un pendrive. ¿Esto es una señal? Esto es como cuando llegas a ver la puerta de tu casa y te encuentras una rata en la puerta. ¿Cree que usted que es una trampa? No lo sé. Pero presuntamente podría ser una trampa. No lo sé. Pero desde luego no me parece ni medio normal en un procedimiento en el cual se está delimitando incluso responsabilidades que no se sabe ni dónde pueden llegar, pues que tengamos este tipo de pruebas. A mí, Jesús, estas cosas... la gente está muy cansada de la corrupción, ¿no? Era que iba a aportar más pruebas que vinculaban a Koldo y que... Yo aquí sobre lo de Aldama, yo aquí no, eso para mí yo creo que no está relacionado, para nada. Pero es que hay cuanto algo muy menos grave. sorprendente. Es decir, es sorprendente. Es como si tú te encuentras aquí en el estudio, después de un año, te encuentras una caja y ves micrófonos, cámaras, y dices, ¿quién lo deja esto ahí? Yo qué sé. Y dice, hombre, pero alguien la va a traer. Nadie sabe nada. No, eso no es normal. Hay que investigarlo. Hay que investigar cómo ha llegado esa caja ahí. Sí, sí. Pero si esa caja hubiera, digamos, pasado por el certificado de esta custodia, sí quiere decir que a lo mejor se ha trastabillado la caja. O sea, la caja no puede aparecer en el procedimiento así de noche a mañana. El diario de hecho, 20 minutos informa que ha aparecido. Claro, el juez, si aparece una caja, el juez tendría que quitarla automáticamente. Bueno, no sé, o sea, ha aparecido ahí, dices, hombre, ¿tiene la cadena de custodia? Pues bueno, pues tiene la cadena de custodia. Yo estoy convencido de que las defensas van a decir, quiero la cadena de custodia, de las pruebas, ¿no? Además es que la cadena de custodia es la garantía procesal de un procedimiento limpio. De esta manera se está contaminando. Yo entiendo por dónde vas y además es preocupante porque esa anulación por la rotura de la cadena de custodia y por la teoría del árbol contaminado, en este momento pues podría llegar a anular. ¿Quién ha puesto eso ahí? ¿Y cómo ha aparecido? Es que la pregunta es muy clave, es muy grave y además muy problemática, porque las cosas no aparecen ni desaparecen dentro de un juzgado o dentro de un procedimiento por arte de azar. El problema, además, viene añadido que puede contener una cierta información que puede ser no controlada y que evidentemente nos lleva a esa anulación. Yo en este momento, en fin, me hago las mismas preguntas y entiendo la misma postura que tienes. Si hubiera aparecido una corbata o yo qué sé, unos gemelos, sí, unos zapatos... Bueno, y el pendrive. Pero estás hablando de unos sellos, ¿dónde se han utilizado los sellos? O estás hablando de un pendrive, claro, y ya no te digo qué contenido tiene el pendrive. Porque a lo mejor dices, bueno, no tiene, pero y si lo tiene, muchas veces estos procedimientos, yo quiero recordar a la audiencia que no se ganan. O sea, las defensas de los presuntos imputados no lo ganan porque sean inocentes, sino por fallos del sistema. Por fallos del sistema. Entonces, estas cuestiones, que en estos procedimientos deberían ser, pues yo qué sé, sumamente exquisitas, me dirá la gente, no, en los demás también, sí, también. Pero pongamos un ejemplo, el caso Nécora se perdió precisamente por las pruebas, claro, por la falsedad de las pruebas que se presentaban entonces, por el señor Garzón. En estas cosas que suceda esto, al Perdóneme, final la gente se lleva a la corrupción en sí misma y dice, no puede ser que otra vez no vuelva a pasar. Bueno, que le pregunten a Sito Miñanco y a compañía, y a los charlines. Pues amigos, vamos a continuar. Atención a esta noticia que dice que el Supremo cierra la puerta a que un tribunal extranjero supervise la investigación a García Ortiz. Cuéntenos, señor Pardo, ¿qué es lo que pretendía García Ortiz? Yo entiendo que García Ortiz lo que va a intentar ahora es ir al Tribunal Político Constitucional. Es un tribunal que la Constitución española designó como tribunal político que depende del gobierno de turno, va a ponerse unas gafas y va a dictar una sentencia en función de lo que políticamente le diga el que le ha elegido. Por tanto, lo que tenemos que hacer es despartidizar el Estado, porque si no vamos a tener siempre al Tribunal Político Constitucional de turno. ¿Qué ha pasado en estos años, Jesús? Pues ha pasado que tenemos... Sánchez se dio cuenta y dijo, voy a poner aquí a Cándido Conde Pupido, que era el que decía que había que mancharse, ¿no? O que los jueces se manchaban con las togas del polvo del camino. Claro, y con el polvo del camino, Jesús, pues ahora García Ortiz dice, yo no voy a ir a la vía europea
Porque ¿por qué voy a ir a la vía europea Teniendo cuando el tengo Constitucional. al Tribunal Constitucional? Por cierto, las últimas noticias indican de que él ya va a articular el recurso de amparo respecto de las pruebas para provocar la nulidad de todo el procedimiento, incluso si ese recurso solo sería sobre su entrada y registro en lo que sería en el despacho. Y de ahí provocar que el tribunal, incluso con una medida cautelar, avalase. Incluso antes del procedimiento. Con una de ser medida, procesado. Con una Claro. medida cautelar que él avalase, el tribunal que dijese, vamos a ver lo que pide García Ortiz y si pide medida cautelar, que ya sabes que el Constitucional es el 0, bueno, yo diría, nunca te va a dar una medida cautelar, pero ya veremos aquí qué es lo que pasa. Aquí puede pasar de todo. Y que pueda dar una medida cautelar al respecto y que te quedes como diciendo, bueno, y ya anticipe una próxima sentencia. Por cierto, el otro día salía una asociación, no sé si era de fiscales, diciendo que es que, claro, estábamos poniendo en tela de juicio el papel del Tribunal Constitucional. Pero bueno, por Dios, Pero está o sea, destrozado, pero está si destrozado. esto es un tribunal que no interpreta la Constitución, sino la politiza, y ese es el problema que tenemos. Lo que tenemos Y no es que un ir- tribunal de última instancia, tampoco. Claro. Es un tribunal de garantías Y lo constitucionales. dijo el otro día el Tribunal Supremo. Claro, Oiga, efectivamente. ustedes están también sometidos al Efectivamente, imperio de la ley. efectivamente, muy bien. Están sometidos al imperio de la ley Exacto. y al imperio de las resoluciones que ustedes puedan cometer Exacto. o que puedan realizar. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Quieres que le diga la verdad a la gente? ¿Quieres que se la diga? ¿Qué va a hacer el Tribunal Constitucional, Jesús? Va a avalar Amparar la a García conducta Ortiz. del fiscal. Claro. Y va a decir que se le tenía que dar el amparo. Y va a decir que todo lo demás ha sido un bulo, en este caso sería del novio de la mujer de Ayuso, como podría ser de cualquiera tuyo, mío, Pero- de Dalmau. Y le va a dar la razón. Y tú te vas a decir, pero ¿cómo? Pues porque el problema es el sistema. Entonces, no podemos seguir Y el sosteniendo... Tribunal Constitucional no podría intervenir ya con Lo que tiene que con hacer una el tribunal, prevaricación ¿sabe lo que tiene que hacer el clara Tribunal de- Constitucional los magistrados conservadores? No Oponerse. aceptar el quórum. Exacto. Hay un artículo Oponerse. 14 Exacto. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que dice que si no hay quórum no puede haber resolución. Por tanto, no vayan. Oponerse. O sea, No ir. ¿tú qué te piensas que haría ante A una ver, situación? cuéntenos esto. Claro, o sea, es decir, la Ley Orgánica del Tribunal O sea, Constitucional... no podría haber... si no hay quórum, Claro, no hay si no están, resolución. no. ¿Y cuál es el quórum? Oponerse. Pues el quórum es la mayoría que tiene que haber. En el caso de las sentencias, si son 12 magistrados, tiene que haber 2 tercios. tercios. No hay 2 tercios. Fuera, ustedes no vayan. Y me dirán, ¿pero cómo va a hacer eso el Tribunal Constitucional? Un momento. ¿Y qué están haciendo los otros? ¿No se están saltando la Constitución? ¿No están pervirtiendo usted me está diciendo el espíritu de la Constitución? Que si no hay quórum, Que no hay quórum, no hay resolución. se acabó la manipulación No hay resolución. que está haciendo Pedro Sánchez desde el Tribunal Constitucional para mantenerse en el poder y liberar a los corruptos de este país. ¿Por qué los magistrados del Tribunal Constitucional conservadores no empiezan a dejar de ir a los plenos? ¿Qué sucedería? ¿De qué se les va a acusar? ¿Quién les va a acusar? Yo no voy al pleno. ¿Por qué? Porque no voy a ir, punto. Ya está. Dicen, está faltando sus deberes constitucionales. ¿Y quién va a denunciar a los magistrados del Tribunal Constitucional conservadores? Es decir, hemos llegado a un punto en el cual la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, por llamar de alguna manera, va a interpretar la Constitución según su punto de vista. Según Sánchez. Entonces, si ustedes, magistrados del Tribunal Constitucional, saben perfectamente, conservadores, de que lo que están haciendo va contra la Constitución, ¿por qué votan? ¿Por qué se someten a eso? ¿Por qué no dicen, nosotros no estamos dispuestos? ¿Por qué ustedes no toman como un momento trascendental de la historia de España y defienden la democracia? Y no defienden su poltrona, y defiendan al Poder Judicial y la independencia, porque lo van a hacer así. Y nosotros no estamos dispuestos a votar en una votación que va contra la Constitución. Por tanto, no hay quórum, y como no hay quórum, no hay resolución. Punto. Se ha acabado. Ya está. Que hagan lo que quieran los magistrados progresistas, que interpongan las acciones que quieran, pero sale en bloque el grupo conservador o el grupo como lo queráis llamar y dicen, los 6 magistrados del Tribunal Constitucional nos negamos a asistir
a las deliberaciones del Tribunal Constitucional, mientras que esté politizado, mientras que haya abstenciones que se hayan realizado, en las cuales esas abstenciones, que si ahora Conde Pupido, que sí, que se hará que no, que si no, y se van, y dicen, no, nosotros no votamos en estas condiciones, y se paraliza. ¿Por qué nadie ha visto esta vía? ¿Por qué nadie se la ha planteado? ¿Por qué no ha llegado el momento que la justicia, también el Poder Judicial, se vea en el momento en el cual se encuentra? No, porque es que tenemos que estar sometidos al Estado de Derecho. No. Pero señor, ¿el Estado de Derecho cuál es? El Estado de Derecho es aquel que te introduce una ley de amnistía. Exacto. Que es abiertamente inconstitucional y que se va a votar bajo unas abstenciones. Exacto. Y recusaciones que no se han llevado a cabo con ministros que han sido de un partido socialista y que ahora son magistrados del Tribunal Constitucional. Joder, el magistrado Campo ha sido ministro. ¿Cómo puede ser un ministro magistrado del Tribunal Constitucional, Jesús? No sé, yo te lo planteo. Es decir, ¿por qué tiene que ser un ministro? ¿No debería tener una causa de incompatibilidad? Es decir, ¿España está preparada para aceptar que un ministro de Justicia sea un magistrado del Tribunal Constitucional? ¿Por qué no diseñamos un Tribunal Constitucional donde verdaderamente sean neutrales, objetivos, independientes e incluso inamovibles, para que tu partido político o él no se sienta de alguna manera que tenga que votar por quien le ha nombrado? ¿Por qué no abrimos ese debate? ¿Por qué no reformamos la Constitución? ¿Por qué no hacemos que el Tribunal Constitucional sea independiente? Que no dependa de los partidos políticos, que no suceda lo que va a suceder ahora, que puede ser que el fiscal general del Estado, con una instrucción del Tribunal Supremo, se declare todo nulo porque diga el Tribunal Constitucional que hay que darle un amparo. ¿Qué más hace falta en este país? Además, aquí entraría un choque en doctrina jurídica si ampara esto el Tribunal Constitucional entre nuestro Tribunal Supremo, que ha avalado la entrada del registro de las pruebas por parte de la Guardia Civil de la UCO en el despacho de García Ortiz, que ha avalado, repito, nuestro Tribunal Supremo frente a la nueva doctrina del Tribunal Constitucional, que avalaría precisamente esas cautelares que podría pedir García Ortiz directamente a través de esta repugnante maniobra torticera que haría, rompiendo precisamente lo que representaría la unidad jurídica de nuestro Tribunal Supremo y nuestro Tribunal Constitucional, que ya de por sí está rota al convertirse el Tribunal Constitucional en un tribunal político, con una serie de magistrados, con su presidente a la cabeza, que yo mucho me temo que en este momento sí se doblarían el espinazo de cara a avalar a García Ortiz con el consentimiento del señor Sánchez.